En el universo de Boku no Hero Academia los dones o quirks juegan un papel fundamental y es debido a ello que existe una gran variedad de estos, unos más débiles o más poderosos, otros más comunes, extraños o vistosos. Y esto se presta a que podamos darle rienda suelta a nuestra imaginación tanto para inventarnos nuevos quirks, combinar los ya existentes o pensar en todos los usos y formas en que pueden utilizarse estos últimos. Asimismo, dado que la serie también cuenta con una gran variedad de personajes, es lógico que tendamos a imaginarnos cómo serían algunos de estos si se encontraran en el lado opuesto de la moneda. Siendo lo más normal imaginarnos cómo serían algunos héroes o aspirantes a héroes, si estos fueran villanos. Sin embargo, el día de hoy veremos a 5 villanos que si hubiesen sido héroes podrían haber estado entre los mejores, esto debido a sus dones y los múltiples usos que podrían dárseles a estos. Cabe aclarar que este no es un top en el que vayamos del don menos útil al más útil para ser héroe, sino que simplemente es un listado nombrando a algunos villanos con dones bastante buenos, por lo que el orden de los mismos no es importante. Dicho esto, ahora sin más, comencemos. Shigaraki Tomura. Aunque el don de deterioro, que es el que veremos en este listado, en realidad no le pertenecía a él de forma natural sino que fue implantado por All For One. Siendo a su vez una versión defectuosa de este y diseñada para causarle un inevitable daño a su portador, no se puede negar que, en el hipotético caso de que este hubiese sido el don original de Tomura y que por ende fuera capaz de controlarlo y no le hiciera daño, sería un quirk imparable de muchas formas distintas. Empezando por el uso más básico que se le podría dar como héroe, que sería en una pelea contra uno o varios villanos, claramente no existiría la opción de desintegrarlos por completo porque pues, valga la redundancia, sería un héroe y eso, aunque fuera lo más práctico, no sería lo más ético ni adecuado. Pero está también la opción de destruir las armas o equipos de pelea si estos tuviesen uno, o quizás una parte de su cuerpo para así poder inmovilizarlos. Claro que de igual modo se necesita entrenamiento en combate, fuerza y agilidad para poder sacarle provecho a este don en una batalla tal y como lo hace él siendo un villano. Pero también existen otras maneras en las que se le puede dar un uso heroico a este don, pues como vimos a lo largo de la serie y sobre todo al final, el campo de acción de los héroes no solo se limita a luchar en contra de los villanos. Por lo que otras formas de empleo de este don vendrían siendo la destrucción masiva de sustancias ilícitas y armas utilizadas por delincuentes y organizaciones de la misma naturaleza, sin dejar rastro alguno de estas y sin causar deterioro al medio ambiente. Pues estamos hablando de una versión de este don no solo que no es nociva para Shigaraki sino que ya ha evolucionado plenamente como ocurrió después de la pelea contra el Ejército de Liberación. Así que solo con tocar uno de todos los objetos que se pretende destruir, claro, siempre que estos estén acumulados en un mismo espacio y pegados unos con otros, sería suficiente para acabar con decenas de toneladas de estos. Y ya que mencioné el tema de proteger el medio ambiente, podría decirse que el don de deterioro es especialmente ideal para esto, pues tal y como ocurre con el ejemplo anterior. Solo bastaría con que Shigaraki llegara a un basurero y pusiera su mano sobre una bolsa de nachos para acabar con todos los desechos acumulados y vaciar el lugar en cuestión de minutos o incluso de segundos. Prácticamente toda la basura que no es posible reciclar o que tampoco conviene hacerlo, honestamente tampoco soy experto en el tema, sería eliminada instantáneamente de basureros, calles, barrancos y playas, acabando en gran medida con el problema de la sobreacumulación de desechos. Sin duda, a pesar de que este quirk parecería ser en esencia muy dañino y destructivo, la realidad es que podría llegar a ser sumamente útil y beneficioso tanto dentro del mundo de BNA como en la vida real, algo que también es bastante irónico. Como otras cosas más que seguiremos viendo a lo largo de este video. Twice. Como es bastante obvio, el don de Twice le otorga una clara utilidad y ventaja en los combates, permitiendo crear copias no solo de sí mismo sino de sus compañeros más poderosos. Y aunque los clones nunca podrán ser igual de fuertes que el original, sin duda les ocasionarían varios y distintos problemas a sus contrincantes. Pero de nuevo, yendo más allá de las peleas, hay situaciones y hechos trágicos que se dan constantemente en los que este quirk sería de gran ayuda o incluso podría llegar a hacer la diferencia en el resultado que estos puedan tener. Por ejemplo, en una misión de rescate ante un desastre natural como puede ser un incendio, una erupción, una inundación, terremoto o huracán. La habilidad de multiplicarse de forma masiva puede salvar a la mayor cantidad de personas posibles a través de una labor de evacuación sumamente rápida y ágil en la que todos los clones de Twice participarían activamente. Y también pudiendo acabar con el problema al apagar un incendio lo más pronto posible, por ejemplo.
Sería uno de los héroes rescatistas por excelencia, desde luego, siempre y cuando ya haya logrado controlar correctamente su don y a sus clones, además de también poder ayudar a Shigaraki con sus labores de destrucción masiva de armas, desechos y sustancias ilícitas al poner manos extras a su disposición, e incluso sería ideal en los trabajos de reconstrucción de las casas y edificios dañados por un desastre o una pelea o en labores de reforestación masiva. All for One. Ok, la verdad es que una de las razones principales por las que decidí hacer este video fue por All for One, más específicamente, por la frase que dijo Yoichi cuando se nos contó la historia de los hermanos Shigaraki, en donde afirmó que el poder para quitar y otorgar dones pudo haber sido el quirk más beneficioso para la humanidad. Ante tal afirmación, surgió en mí la interrogante de qué tan cierto pudo llegar a ser esto, y más aún, qué hubiera pasado si All for One, el mayor villano en la historia de este manga y el artífice de todos los sucesos que ocurrieron en este, se hubiese inclinado por el camino del bien convirtiéndose así en un héroe. Bueno, para empezar podemos decir que si All for One hubiese usado su don para ejercer el heroísmo, no cabe duda de que habría existido una gran cantidad de cosas buenas que pudo haber hecho y una gran cantidad de campos en los que podría haber empleado su quirk. Básicamente hubiese sido algo muy parecido al plan que deseaba llevar a cabo como villano, en el que pretendía hacerse con el poder, la influencia y los dones suficientes para ayudar entre comillas a distintos grupos de personas y líderes primero dentro de Japón para luego ir expandiéndose hacia distintas regiones hasta abarcar prácticamente todo el mundo, brindándoles herramientas, prosperidad y recursos a cambio de control y obediencia absoluta, no sin antes causar el declive del valor monetario, anulando casi por completo el poder del dinero y sustituyéndolo por el poder que generan los quirks. En el caso de haber sido un héroe, lo que podría rescatarse de este plan es el hecho de brindar ayuda y recursos gracias a sus múltiples dones a distintas personas tanto dentro como fuera de Japón, pues como hemos visto en la serie, cuando se es un héroe grande y de renombre, tu ayuda no solo será solicitada dentro de tu país, sino en otras partes del mundo también, ya sea que éstas se encuentren cerca o lejos. Y creo que estamos de acuerdo en que en el aspecto del combate, Sen Shigaraki o All for One pudo haber llegado a ser un héroe tan poderoso y difícil de vencer como lo fue siendo un villano, colocándose al nivel de All Might y Star and Stripe en cuanto a lo temibles que pueden llegar a ser para los villanos. Y al trasladarnos a los usos más complejos que se le pueden dar a su don como héroe, tal y como dije antes, las posibilidades son casi infinitas. Por supuesto que, todo dependería del tipo de dones que éste llegara a obtener, ya que para acumular varios quirks siendo un héroe lo más viable sería que pudiera robárselos a los villanos con los que se enfrente. Pero también podría darse la posibilidad de que al darse cuenta las personas cercanas a él o con quienes medianamente hubiere compartido, que éste tiene la voluntad y el potencial para convertirse en un héroe y además combinar distintos quirks para darles un mejor uso, estos voluntariamente se los donaran para que él pudiera sacarles todo su potencial o incluso porque no se sienten cómodos o conformes con los mismos, como sabemos que puede darse en algunos casos con algunas personas. Y más aún porque en la época en la que le tocó vivir a All for One, ser portador de un don era algo que estaba estigmatizado en gran medida y que podía generar distintos problemas y discriminación, contrario a lo que ocurre después en la historia. Así que asumiendo que son posibles ambos escenarios, y únicamente a modo de ejemplo, vamos a suponer que de una u otra manera logra conseguir un quirk relacionado al agua, a crearla, manipularla o generarla en forma de hielo. Entonces fácilmente podría utilizarlo para llenar con la misma las distintas zonas que sufren de sequía, ayudando a las personas quienes habitan esos sitios y haciendo crecer los cultivos que tan importantes son para el sustento en general. Cosa que podría hacer en varios lugares en un mismo día o incluso al mismo tiempo, si consiguiera obtener un don de traslado como el que obtuvo en la serie o el portal de teletransportación de Kurogiri. Y si además obtuviera un don de duplicidad como el de Twice o similar, haría todo el trabajo en muchos lugares a la vez y sumamente rápido. Asimismo sería capaz de evacuar instantáneamente a las personas víctimas de un desastre natural gracias a su quirk de traslado, para posteriormente crear los instrumentos e implementos necesarios para acabar o sobrellevar dicho fenómeno en el afortunado caso de que cuente también con un don de creación como el de Momo. Estos son solo un par de ejemplos, y seguramente alguien con más imaginación podría pensar en muchos más, pues como lo mencioné antes, las formas en las que All for One habría podido ayudar siendo un héroe y acumulando múltiples quirks son casi infinitas. Claro que este escenario también depende en gran medida de la clase de quirks que le hubiera sido posible llegar a obtener, es decir, el factor suerte jugaría un papel vital en este asunto.
Y también está la opción de quitarles los dones a quienes, como dije antes, no se sienten bien con estos o incluso los perjudican de una u otra manera, para traspasárselos a quienes quizás sí los necesitan o se sentirían mejor teniéndolos. Haciendo esto por el deseo genuino de ayudar a los demás y no para después querer controlarlos y someterlos a su voluntad como lo hacía al ser el villano que fue. Ahora bien, sabía que con All For One me extendería más en este caso, porque como mencioné, surgió también en mí la duda de qué habría pasado si se hubiese inclinado por convertirse en un héroe. Cómo habría afectado a la historia de Boku no Hero y a la sociedad de los dones en general, y a decir verdad pienso que es una interrogante que una buena parte del fandom de la serie compartimos. Así que bueno, hay que decir que gran parte de los acontecimientos plasmados en la obra habrían cambiado, estando entre los más importantes el que All Might y Deku no habrían existido como héroes, o al menos no como los héroes que conocemos. Pues estos no habrían podido heredar el One for All dado que si bien el mismo sí pudo haber llegado a existir, lo más probable es que se habría quedado en manos de Yoichi para luego desaparecer. ¿Pero por qué digo esto? Pues bueno, si bien Toshinori le dijo a Deku que lamentablemente el One for All fue un poder que surgió directamente a causa de All For One, para poder combatir y oponerse a este. Si Afo se hubiera convertido en un héroe gracias al poder de la hermandad de Yoichi, siendo el cariño y las palabras de su hermano lo que lo convenciera de recapacitar y dirigirse hacia el camino del bien cuando aún fueran adolescentes o jóvenes. Contando también con el apoyo de un adulto que se hubiese ocupado un poco de ellos y los hubiese orientado, lo que tal vez sería lo más probable en este universo alterno. Aún así sería viable que Zen le transfiriera a Yoichi uno o varios dones para que fuera más fuerte y pudieran dedicarse a ser héroes juntos, y como sabemos que este poseía el quirking completo de solamente poder transferir cualquier otro que tuviera. Pues era muy probable que de igual manera All For One terminara trasladándole el don de acumulación de energía, pues como nos dice la historia, este don le fue transmitido a él porque era de los más débiles y que su constitución era capaz de soportar. Así que esto sí pudo haber pasado tal y como en la historia original, pero como Yoichi en este caso no pretendía escapar de su hermano ni formar un poder que se le opusiera. Lo más probable es que el don de acumulación de energía junto con el de transferencia al igual hubieran dado origen al One for All al fusionarse. Pero quedándose este en ser solo un poder que quizás aumentaría en cierta medida la capacidad física de Yoichi y que tal vez habría podido ayudarlo a desenvolverse bien en una pelea, si se le supiera entrenar adecuadamente. Y hasta allí llegaría la historia del One for All, pero sin duda la historia de la sociedad de los dones sufriría muchos cambios en su desarrollo. Para empezar, la fuerte crisis que se dio después del surgimiento de estos y el posterior ascenso de Afo como villano, habría sido mucho menos grande y duradera al desempeñarse como héroe. Pues sería precisamente él quien habría emergido del oscuro e incierto panorama como una luz que llenaría de estabilidad y esperanza a las demás personas, y debido a que como ya vimos, su rango de alcance como héroe contando con los quirks adecuados sería sumamente amplio, prácticamente se convertiría en el símbolo de la paz mucho antes que All Might. Pero este no hubiese sido un símbolo de la paz convencional al estilo del gigante rubio, sino uno más diversificado y complejo. Siendo que el alcance de los aspectos en los que hubiera podido ayudar sería aún mayor y esto también haría que fuese más eficaz en su misión para con la sociedad y el mundo. No obstante, esto mismo también daría pie a que surgieran más problemas, o a que los que surgieron con la figura de All Might se intensificaran aún más. Pues siendo que All For One como héroe podría llegar a desempeñarse en más áreas y de más formas distintas que como lo hizo Toshinori, esto habría provocado que la gente se atuviera y se acomodara aún más, dependiendo extremadamente de él y de los demás héroes a un nivel aún peor a como se vio en la serie, pretendiendo quizás que estos les resolvieran hasta las cuestiones más mínimas y de menor importancia. Pero por el lado bueno también, podría ser que su don se prestara para llevar a cabo múltiples investigaciones y experimentos. Pero en este caso no en las sombras ni clandestinamente sino experimentos oficiales y a plena luz del día acerca de cómo duplicar quirks para que otras personas también puedan tener más de uno, claro. Siempre asegurándose previamente de que los mismos sean compatibles con dichas personas, e incluso dándoles un uso científico a los dones que permita que estos ayuden en el avance tecnológico de la sociedad de una forma más rápida. Pero por el lado contrario, esto también daría más lugar a que surgieran investigaciones clandestinas con científicos locos como Garaki, haciendo experimentos con las personas al implantarles dones arbitrariamente. Ya que no sería necesario que Afo fuese villano para que esto pasara, simplemente con atacarle, secuestrarle o si esto no es posible, haciendo tratos con alguien que se encuentre al tanto de las investigaciones beneficiosas que se estuviesen llevando a cabo y acceso a los laboratorios de estas.
Y desde luego, sustancias como el trigger y la elaborada por el Shiasaikai para destruir los dones, seguirían existiendo y causando daño dentro de la sociedad de Boku no Hero, y así también seguirían surgiendo villanos como Destro y otros tantos. Por una u otra razón. Eventualmente el status quo con All For One convertido en el símbolo de la paz terminaría desmoronándose como ocurrió con All Might, dejando ver las falencias y defectos a corregir de la sociedad y dando paso de igual modo a una época en la que las personas civiles no dependan de los héroes ni de un símbolo como tal, sino que todos pongan de su parte para hacer del mundo un mejor lugar y ejercer el heroísmo siempre que les sea posible. Tal y como sucedió al final de la obra. Pero indudablemente mantengo lo que afirmé antes, que de haberse convertido All For One en un héroe, sin duda hubiera cambiado muchas cosas dentro del mundo de la serie, disminuyendo en gran medida muchos de sus problemas y acelerando para bien la evolución de la sociedad en general, transformando por completo a sí mismo la historia de muchos de sus personajes. Y es por esto mismo por lo que considero que All For One no es un mal villano, tampoco es de mis villanos favoritos ni mi favorito dentro de la serie, pero no lo considero un mal villano, pues sus acciones y el destino que forjó para sí mismo rigió y moldeó casi por completo el rumbo de la historia que conocemos. Sin duda, pienso que el poder para quitar y otorgar dones es de esos que te condenan irremediablemente a ser un gran héroe o un gran villano, sin medias tintas ni más opciones. Himiko Toga. Sé que es muy bien sabido que el don de Toga puede ser sumamente útil en misiones de infiltración al igual que todos los quirks relacionados a transformarse. Tal y como lo vimos en la serie al ser una villana y de la misma manera podría emplearlo si por el contrario, esta fuese una heroína. Sin embargo, otra de las razones que me motivó a hacer este video fue al igual que con All For One, una de las cosas que se dijo casi al final de la obra, siendo en este caso Uraraka quien expresó que la rubia tenía un don que le permitía donar su sangre, preguntándose a su vez con desesperación si no hubiese sido posible el poder conocerla en distintas circunstancias, cuando eran más pequeñas quizás. Enfatizando así que entre las cosas que lamentaba de no haber podido salvarla, además del cariño y la fuerte conexión que en cierta forma llegó a tener con ella, era que su don hubiera podido ser sumamente útil y beneficioso para las demás personas. Lo cual me hizo pensar y preguntarme qué tan cierto pudo haber sido esto. Y al igual que con Shigaraki, vamos a tomar en cuenta para este video, la versión del quirk de Toga que ya ha evolucionado en su totalidad, así que al ingerir la sangre de otra persona no solo puede tomar su aspecto, su ropa y su voz, sino también su don y hacer que su sangre sea idéntica a la de dicho individuo. Siendo este el caso, he de decir que el don de la rubia hace que tenga la capacidad de convertirse en el héroe o los héroes más poderosos que puedan existir e incluso cambiar entre uno y otro héroe o heroína según lo que le sea más conveniente en una batalla. Pues como sabemos, si ella llega a ingerir la sangre de dos o más personas, puede transformarse en todas ellas alternando entre cada una. Por lo que si está luchando contra un villano poderoso y desea transformarse en Endeavor para atacarlo con las llamas infernales puede hacerlo. Pero si ya habiéndolo derrotado se percata de que éste cuenta con aliados y que además van acercándose, ella podría convertirse rápidamente en Bastien Stokamo Judge para lanzar un ataque de largo alcance hacia estos y así llegar a tener controlada la situación. En general Toga podría escoger la combinación de transformaciones que le sea más útil y conveniente. Ahora bien, pasándonos directamente al ámbito que engloba el tener la capacidad de donar su sangre, tenemos que ella le dijo a Uraraka que al estar convertida en otra persona, automáticamente su sangre pasa a ser también igual a la de ese alguien en quien se convirtió. Aunque en este punto existe la duda de si se refiere literalmente a que su sangre llega a ser exactamente la misma a la de la otra persona o si solamente llega a tener el mismo tipo de sangre que ésta. Pero ya sea que funcione de una u otra manera, lo cierto es que si Toga se transformara en alguien y luego permitiera que le extrajeran su sangre, eso haría posible que después contara con un mayor suministro de sangre con el que poder trabajar. Esto no solo le haría posible transformarse más veces y durante más tiempo en determinadas personas, sino que también si ella llegara a conocer los tipos de sangre de las personas en quienes se convierte. Ello le haría posible contar con una especie de depósito de almacenamiento en el que tendría a su disposición distintos tipos de esta para así poder auxiliar a quienes lo lleguen a necesitar. Y si lo llevamos a una mayor escala, esto le permitiría abastecer plenamente a los hospitales para los que siempre es necesario contar con buenas reservas, y teniendo estos a Toga como donante hay que decir que tendrían más que de sobra.
Asimismo también podría ayudar a sus compañeros al momento de encontrarse en una misión y estos resultar heridos, ya que ella cuenta con experiencia en el manejo de agujas, jeringas y primeros auxilios. Por lo que puede también hacer las veces de ser quien cure al equipo mientras les es posible acudir a un hospital, gracias a sus capacidades y amplio suministro de sangre. Desde luego que como lo mencioné antes, para que estas cosas fueran posibles sería necesario que Toga llevara un control del tipo de sangre de quienes se la han brindado y que asimismo hayan varios héroes y personas en general dispuestas a colaborar proporcionándole su sangre, es decir, al igual que con All For One, se depende de la cooperación de los demás para que ella pueda utilizar su quirk en todo su potencial y explotar todos los beneficios que éste puede llegar a dar, pero al tratarse Himiko Toga de una heroína en este caso, creo que también sería bastante fácil y viable el que la mayoría estuvieran dispuestos a cooperar, pues al fin y al cabo es algo que está destinado a beneficiar al bien común. Overhaul. Bueno, creo que a este punto era bastante evidente suponer que Overhaul tendría que estar sí o sí dentro de esta lista. Comenzando de nuevo con el uso de su quirk homónimo en las batallas, y como éste le da la capacidad de prácticamente curarse a sí mismo y a los demás de forma instantánea e incluso de mejorarse en algún aspecto. Siguiendo también porque al igual que Shigaraki, él podría destruir las armas o equipos de apoyo de sus adversarios y en este caso quizás una parte de sí mismos también, desde luego, solo de ser necesario. Como por ejemplo un brazo para evitar que éste siga atacando y en ese momento aprovechar para inmovilizarlo totalmente para luego proceder a reconstruírselo, como digo, solamente en los casos en los que esto fuera necesario. Por otro lado, también podría fusionarse con una parte de alguno de sus compañeros que en ese momento les fuera a servir para atrapar al villano en cuestión. Por ejemplo, si uno de los otros héroes es poseedor de un don de alas pero este se encuentra exhausto y sin energías para seguir peleando, entonces Chisaki podría aprovechar dicho quirk al implantárselas a sí mismo momentáneamente. Y por supuesto, también hay que decir que el don de Overhaul incluso sería capaz de salvar o más aún, de devolver a la vida a muchos de sus camaradas y también a personas civiles en un ataque. Desastre natural o accidente siempre que sea capaz de actuar rápidamente, influyendo de manera positiva en el número de bajas que se da en estos sucesos, lo que sin duda sería algo sumamente valioso e importante para todos. Y pues hablando de otros campos, sin duda hay muchos de estos en los que Overhaul sería capaz de desenvolverse plenamente. En el aspecto ambiental, si Tomura destruiría lo que hubiese que destruir, Overhaul se encargaría de reciclar lo que fuera necesario y al igual que su compañero, lo haría a una velocidad considerablemente superior a la realizada por los equipos con los que se cuenta actualmente para eso. Pero sin dudas el área en la que el don de reensamblar o reconstruir podría aprovecharse en todo su potencial sería en todo lo relacionado con la ciencia, bueno. En realidad esto sería igual a como ocurre en la serie solo que aplicándolo al bien en este caso. Pues se podría experimentar con la sangre y las células de distintas personas con diversos quirks con el objetivo de mejorar estos últimos, haciendo que aquellos quienes sufren por el quirk que les tocó tener, tengan otra opción que es en este caso la de reconstruir el mismo en una nueva versión que les sea más amigable y funcional. Y por supuesto, si hablamos de enfermedades y sus curas, es casi seguro afirmar que se podría llegar a obtener la cura para el cáncer y el virus del VIH que ocasiona el SIDA. Al Chisaki descomponer en un laboratorio todos y cada uno de los elementos de dichas enfermedades y poder llegar a detectar dónde está su raíz, para posteriormente hacer lo mismo con distintos medicamentos y componentes hasta llegar a obtener la fórmula que pueda llegar a contrarrestarlas y eliminarlas eventualmente. Y claro, también está el uso que se le puede dar en la reconstrucción de casas y edificios en lugares afectados de una u otra manera, pudiendo llegar incluso a mejorar estos considerablemente. Y bueno, hasta aquí llegaría esta lista y espero que les haya gustado esta dinámica un poco al estilo What If. La verdad es que todo lo planteado en este video me hizo pensar en si Horikoshi estaba consciente de que muchos de sus villanos tienen dones y habilidades que les convertirían en excelentes héroes. Creo que tal vez lo hizo a propósito, como una forma de mostrar que incluso quienes cuentan con un gran potencial para hacer el bien pueden terminar transitando por el lado contrario, y la lamentable y perjudicial pérdida que esto implica para la sociedad y el mundo como tal. Sinceramente este universo alterno en el que los villanos llegan a ser tan buenos como héroes, me hizo también llegar a imaginármelos más que como la Liga de Villanos, como la nueva Liga de la Justicia, ¿ok no? Si disfrutaron de este video saben que pueden darle a like, suscribirse al canal y si lo desean, dejar un comentario acerca de qué otros usos piensan que se les podría dar para el bien a los quirks de los villanos acá mencionados.
O que otros villanos creen que también pudieron haber sido grandes héroes gracias a su quirk. Yo los leeré gustosamente. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.